Y ese es el secreto. Entonces, cuando un niño tiene confianza en sí mismo, no tiene miedo a nada. Estaba generando una inteligencia emocional de ella hacia mí de confianza. Pero ahí me daba cuenta que ahí está el secreto de la inteligencia. Estábamos en una situación extremadamente complicada y ella siempre decía, qué bien, estamos muy bien, las cosas están bien. Y en todo momento, el optimismo ante las circunstancias. Yo decía, mi mamá está chiflada, ¿cómo estamos bien? Si acaso yo estoy viendo, o estoy ciego, ¿qué está pasando? Finalmente tengo aquí a un personaje de lujo. Me encanta esto que el podcast de Guille pueda tener un invitado más, pero un invitado especial que, que tiene mucho que decir, mucho que contar, y ustedes que están allá tienen mucho que aprender. Estamos con Ernesto Kruger. ¿Qué título tiene Ernesto? Ay, caramba. No lo sé, un ser humano cualquiera que ha tenido las ganas de hacer cosas y desafiarse en la vida. Un disruptor. Es una palabra que de pronto no se entiende, pero es cuando cambia las formas de pensar. Cuando hace las cosas diferentes. Diferente y que desafía el status quo a veces. Qué bonito inicio. Pero entonces el podcast de Guille lo va a bautizar El Caballero Disruptor. Muchas gracias, Guillermo. Sí, hay muchas cosas que decir y contar, y empezar por el inicio es un deber. Entre esas cosas me llama la atención esa frase de Mario Benedetti que usted la embandera. Lo imposible Solo tarda un poquito más. Bueno, yo siempre digo, sueña, porque lo imposible solo tarda un poco más, pero tiene su precio. Ese es el, digamos, enriquecimiento de la frase que... Cambiado, ahora cambiado a este día, sí. Que refleja un poco la vida que uno ha tenido desde el inicio hasta las últimas vivencias que he tenido, que han sido muy interesantes. Pero que solamente se puede hablar cuando el peso de las canas han puesto la cabeza en su lugar. Así es. Y empecemos por ahí. Toda una vida, toda una trayectoria, toda una visión, porque a través de lo visionario que pudo ser, fue alcanzando metas, proponiéndoselas en algún caso, y en otro caso, por añadidura, llegaron. ¿Qué faltó? ¿Qué ha faltado? Pues para mí nada. Estoy completamente lleno de todo lo que he hecho, lo que he tenido la bendición de avanzar en la vida. Y desde los inicios, desde una familia monoparental, separada, con un papá especial, político, casi compañero de Fidel Castro. Por eso mi nombre es Ernesto. Hasta pasar a una señora trabajadora social que trabajaba con Monseñor Leonidas Proaño, no sé, un hombre que para muchos tal vez no lo conozcan. Pero, ¿cómo no lo van a conocer? Bueno, los que somos de nuestra generación, sí. Claro, entonces una persona que ayudó mucho a los derechos indígenas, esa era mi mamá. Entonces, desde esos orígenes, de esa mezcla explosiva más el vivir solo, el estar con una hermana y el desafiarse desde niño a entender que todo dependía de ti. Entonces, cuando uno dice eso, pues ahí la vida le comienza a presentar algunas cosas. Y al inicio, digamos que entendí que había que hacer, haciendo algo, tú recibías algo y que te podías comprar las famosas colaciones. Y claro, yo vivimos en el centro histórico, en la calle Ipiales, o sea, en la Ipiales, en la Imbabura y Mideros. A la vueltita de las colaciones. Claro, en la Mideros. Yo vivía ahí, era la casa de mi abuelo. Y claro, yo me movía en el barrio desde los 4 años y entendía que se podía lavar carros y te pagaban. Entonces yo salía con mi balde a lavar carros. Y entendí desde niñito que podía hacer cosas buenas y no tan buenas. Porque claro, tenías unos amigos de apellido Endara, cuya mamá era bien famosa, parece ser, y eran mis compañeros, mis amigos de aventuras y de travesuras.
robar revistas de Calimán, hacer cosas. ¿Quién no ha robado revistas? Bueno, yo lo hice. Todos creo que lo hicimos en su hasta momento. que mi mamá se dio cuenta de que ese barrio me iba a dañar o corromper, porque así como uno tiene habilidades por lo que van haciendo y por lo que se va enfrentando, puede haberse convertido en un perfecto, Un hábito. No sé, una persona que para otras cosas malas, ¿verdad? Entonces mi madre me saca de ahí y me lleva al sur de Quito a vivir con unas tías. Nosotros siempre pedíamos apoyo a la familia, entonces la familia era, si bien era la casa de mi abuelo, luego la casa de una tía, porque no teníamos los medios para justamente sobrevivir con casa propia o algo, ¿no? Entonces fui a la Villa Flora, que es un barrio muy bonito que yo le aprecio en mi corazón, en el sur de Quito. Muy generosa, empezando desde su nombre, ¿no? La Villa Flora, y que uno Sí. se imagina flores. Y era mucho un color. barrio muy bonito, hecho por Claro, Seguro por Social. esa plaza que tenía, Que hermosa. tenía un parque. Entonces El parque, sí. el deporte, ahí comencé mi contacto con el deporte, especialmente con el fútbol. Y era la salida, la escapatoria para evitar otro tipo de vicios, ¿no? Muy fácil caer en drogas o cosas en cualquier tiempo, pero ahí era el deporte, el fútbol, especialmente el baloncesto, el vóley, el ecuavóley. Entonces... Siempre asociado al deporte. Me asocié mucho al deporte y eso fue un tema. Entonces ahí en la Villa Flora comencé a tener otro tipo de vida. Y después, obviamente, yo estaba en un colegio particular becado, que se llama Pensionado Universitario, y me becaron desde la primaria a la secundaria. Entonces aquí hay que destacar algo. Hay cosas que se les vienen dadas, por ejemplo, el intelecto. No, todos nacemos iguales, pero muchos se diferencian por su inteligencia. ¿Cree que Ernesto tenía una diferencia en el coeficiente intelectual, tal vez? Yo creo que no. Creo que todos tenemos las mismas calidades de si te has alimentado bien. Entonces mi mamá sí me alimentó bien. Entonces, pero si no te has alimentado bien, tu intelecto puede ser menor en muchos aspectos. Pero yo creo que todos tenemos la capacidad de tener ese intelecto bien desarrollado. ¿Qué es lo que le hace la diferencia entre uno y otro? Creo yo. La necesidad y las formas para encontrar y cubrir esas necesidades. Entonces, cuando tienes sin padre, con toda en contra, tu madre una empleada después de Monseñor Leonidas Proaño, después de los problemas con mi padre, una empleada pública del Ministerio de Salud, con muchas cosas, tú sabes, trabajo duro y esforzado, pero ahí me daba cuenta que ahí está el secreto de la inteligencia. Estábamos en una situación extremadamente complicada y ella siempre decía, qué bien, estamos muy bien, las cosas están bien. Y en todo momento, el optimismo ante las circunstancias. Yo decía, mi mamá está chiflada, ¿cómo estamos bien? Si acaso yo estoy viendo, o estoy ciego, ¿qué está pasando? Pero era el optimismo y las ganas de decir, oye, inoculaba tú eres confianza. bueno, tú generas, entonces te estaba generando una inteligencia emocional de ella hacia mí de confianza. Y ese es el secreto. Entonces, cuando un niño tiene confianza en sí mismo, no tiene miedo a nada. Claro, había ciertos temores, como en todo, pero la confianza, y me comenzó a dar ciertas herramientas a través de sus enseñanzas, entre la parte que hay que estar cerca a Dios, me hacía caminar ahí para ir a ayudar a las personas con unas revistas, me tocaba subir unas cuestas, entonces me hacía ver eso. Y desarrollar la apertura la vocal. empatía con las personas. Claro. Y entonces, por eso te digo, esa herramienta, más las herramientas, me regalaba Legos. En vez de estar yo perdiendo el tiempo en alguna cosa o en televisión, estaba con los Legos y eso me ayudó mucho a al desarrollo del pensamiento. El espacio lateral, un montón de cosas, ¿no? Y yo, claro, con los Legos jugaba y me imaginaba mis propios juegos. Y claro, y hacía cartones, trabajo con cartones, mi mamá me ayudaba, hacía estadios, jugaba campeonatos, hacía como un niño en donde estaba desarrollando mis habilidades mentales, cognitivas. Y claro, comencé a entender también cómo opera
las matemáticas, las cosas. Y claro, mi mamá me Con decía, rienda estudia, suelta a la imaginación. y me ponía a estudiar y era... Entonces yo después del segundo grado nunca más necesité a mi mamá, porque ya había tenido esa escuela a ver, hay que tener esto, hay que hacer esto, y te hacía muy competitivo. Entonces ahí la madre de uno le decía, tienes que sacar buenas notas, Creo y que tienes era que ser parte de el mejor. generacional. Esa Claro. generación nos querían a nosotros fuertes y combativos. Y entonces, claro, yo al final iba a clases y quería ser el mejor. Y era el mejor. Y después avanzaban los años y decía, bueno, ¿y cómo me gano unos pesos? Entonces siempre en la vida estaba en eso, ¿no? Entonces ahí tenía... Pero se ha entendido el propósito del dinero. A esta altura del partido, ¿sabemos sí, para qué sirve el dinero? el dinero es bueno en ciertos aspectos, pero no es todo. El dinero es para una ventaja, como dice en la Biblia, creo que está. Es una ventaja para cuando lo uses, ¿no? Pero ¿de qué te sirve tener mucho dinero si eres pobre en otras partes, en otras cosas Como o usted, vive en una familia destrozada o muchas cosas en o ese como sentido? una frase lapidaria que dice usted, no quiero ser el hombre más rico en el El cementerio. cementerio. Bueno, eso lo aprendí a una persona que murió y fue el más rico del cementerio. Fue una vivencia personal que a un señor español que manejaba las telecomunicaciones en Ecuador y le pasó. Lo más importante ahí viene la faceta en donde uno busca, comienza a buscar y vendía papel ministro para los exámenes, porque encontraba la oferta y la demanda. ¿Quién necesita acá? ¿Qué puedo yo conseguir acá? Y juntaba. Entonces yo llevaba unas hojas, exceso. Yo tengo hojas de papel ministro por si acaso. Y ya mis amigos se me reían y claro, me ganaba. En ese rato tienes que pagar porque se habían olvidado, porque era el examen o algo. Y claro, me hacía mis centavos y con eso me rodeaba, ¿no? Me redondeaba, porque igual estaba becado, era un tema. Y entonces a partir de ahí uno Pero ¿de se dónde buscaba. salió el capital semilla? El Capital Semilla, un tío mío tenía un colegio, una escuela que se llamaba el Pensionado Panamericano, me acuerdo. Claro, debía haber estudiado allá, pero mi mamá, no, el pensionado universitario tiene que ser, yo no sé, tenía que viajar casi una hora de Villaflora a la Granda Centeno, donde queda hasta ahora. Hasta ahora, está ahí arriba. Y entonces, bueno, eso es decisión ahí no topaba mucho yo, pero independientemente... Ese capital semilla Me regalaba sirvió. lo que le sobraba a mi tío y entonces él me regalaba. Entonces yo encontré donde había la mina y después fui a vender el producto. Eran unas anécdotas de niño y lo interesante es que también... Hay un muchacho que le enseñó a vender, alguien que al cuarto grado abandonó la escuela. en mi caso, Sí. no, ya te voy a contar porque sí tuve algún maestro de ventas, que es importante saber. Primero vendo, después existo, es la frase. Exactamente. Una de las cosas que yo hacía era también entendí que el conocimiento cuesta y que el saber algo también cuesta. Entonces yo daba haciendo deberes, comencé a dar clases a mis amigos, pero les cobraba. Entonces, claro, algunos eran antipáticos, me decían, cachifle que quiere cobrar por todos, caía, pero no, yo les cobraba y las mamás me hacían amigos, les recortaba cartitas, les decía yo le puedo enseñar a su hijo y así comenzó a aumentar el dinero y la capacidad de enseñar. Ya hasta eso ya me gradué, fui el mejor egresado de todos los tiempos, creo, de mi colegio. Y No, fue no porque sea más inteligente. por su madre a ser el mejor del grado. No, como ¿O yo dije, fue natural, orgánico? ya fue orgánico. Ya segundo grado, tercer grado, yo ya nunca tuve al lado a mi mamá. Nunca. Nunca. Era el sentido de competencia que tenía por el deporte, por las cosas que yo quería ser el mejor, siempre. Entro me gano. Genético, entonces. Sí, a los 15 años hay un viraje de mi vida que a pesar de que uno era feliz, entre comillas, en la medida que posible, yo sí sentía un gran vacío de muchas cosas, ¿no? La ausencia de la figura paternal, puede ser eso, la ausencia de la figura paterna. Yo creo que eso y otras cosas más. Pero a los 15 años mi madre se queda sin trabajo. Y eso es un golpe, un viraje, un punto de inflexión, ¿no? En donde, en ese punto de inflexión yo digo, bueno, It's ¿y ahora time. cómo comemos? ¿Qué es esto? Mi mamá, otra vez, muy optimista. Estamos bien. Demasiado. Pues yo decía, mi mamá está loca porque no puedo creer que diga que estamos bien y estamos bien.
Bueno, ahí la alimentación nos ayudó en las tías. Era un tema que muy agradecidos. Una tía vive todavía, es la mayor de todas, tiene casi 94 años. Y le debo mucho a mi tía, ¿no? Ella fue diputada, fue una persona muy importante, fue de las primeras mujeres de la empresa eléctrica, directoras, todo se llama Marieta Terán. Y bueno, al final, si no era por la ayuda de ella, el viraje es que ahí yo decido, digo, a ver, a veces me entra la tristeza, porque nos da ¿Nostalgia o tristeza? tristeza por el hecho de no tener algo o ver que se iban a la playa. Yo no conocía ni la playa a los 15 años. Entonces yo solo veía el monte de Ungüí, o el Longwy, que le dicen también al sur. Es claro, el bote. Entonces yo me quedaba viendo todos los días el Longwy y decía, ¿qué habrá más arriba del Longwy? y claro, un día subí con los amigos y ha habido el Guagua Pichincha. Pichincha atrás. Entonces decía, ¿qué habrá más allá del Guagua Pichincha? Entonces, y siempre quería escalar, pero a los 15 años decido ser feliz. Y ese es un viraje importante. Ser feliz es una decisión. Es una decisión. Al final mi mamá, con ese optimismo que tenía, digo, bueno, estoy vivo, estoy esto, tengo esto y soy feliz, debo ser feliz. Y también me comienzo a buscar las formas para trabajar. Entonces yo, en vacaciones, un amigo me dice, ve, aquí se gana 500 Era Sucres, no me acuerdo. Y eso para mí era, oye, está bueno, vamos. Y era de albañil. Entonces me metí a trabajar una semana de albañil. Duro. No es lo mío. Duro, dicen, ¿no? Por durísimo, ahí. Gané los 500, pero me rompí el dedo, me raspé. Una cosa durísima. Anecdóticamente, el edificio que fui a trabajar fue donde estudié, que era la Facultad de Ingeniería Eléctrica luego. Pero a los 17 años estuve de albañil, probaba esto, pero comencé a seguir dando clases y ya se hizo un negocio grande. Comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 9 de la noche dando clases. Con mi bicicleta, eso era un ciclista terrible, iba de un lado a otro. Mi bicicleta, cuando tocaba coger bus al norte, me tocaba ir, pero era todo bien cronometrado y eso me permitió tener dinero para mantener la casa. Entonces ya viene el concepto de la necesidad, te hace creativo, más la actitud de ser feliz, decir, bueno, no voy a entristecerme por lo que tengo. ¿Por qué decidió ser feliz? Porque veía mucha tristeza en la ausencia de cosas o en la ausencia de experiencias, no conocer más allá de tu Quito, del Villaflora, y no haber salido a un paseo o cosas. ¿Me explico? La restricción así es. Yeah. De ahí vuelve a aparecer mi padre, ya me lleva por ahí a Chachimbiro, a pasar allá en Imbabura, me hace conocer la playa un rato. Pero había ciertos resquebrajamientos siempre con él, ¿no? Y de hecho, difícil de hecho, se confirmó cuando yo me enteraba más cosas. Y entonces yo, al final, evité a mi padre porque me parecía una persona extremadamente desagradable y mala. Nociva para el propósito. Exacto. Y aquí, hablando del padre, hablábamos del tema de Fidel Castro, que era amigo de Fidel Castro, y el nombre de Ernesto, del Che Guevara. Entonces viene con un nombre de izquierda. Pero Kruger, ¿de dónde es? Mi abuelo es alemán. Él viene al Ecuador por los 1930, por ahí, huyendo del tema. Él era judío. Entonces él huye de los problemas que ya se notaban en Europa y se iba para la Argentina. Una pausa aquí. ¿Los judíos no será genético? Yo, ¿Por los la negocios? verdad, no lo sé. Pero yo no soy judío, pero mi familia, mi abuelo es un judío. Y creo que por el lado de mi otra abuela materna también, porque es Gijón. Y de los Gijón de a de veras. Ella fue desheredada por casarse con un Terán, pero era, tú sabes, del Gijón y Camaño y toda esa familia, pues, que son la circasiana y todo, de esa familia viene mi abuela. Los auténticos criollos de esa época. Veme y no me topes, o sea, veme y no criollo, me veas. Criollo neto. Así es, entonces de esa familia era mi abuela, entonces de ahí hay algo de judaísmo también. Al final muchos tenemos de esa ascendencia judía, ¿no? Pero bueno, el abuelo mío se iba para la Argentina, se para en Guayaquil y como parece que ahí viene un gen o algo, se queda y hace una fábrica de cuadernos Kruger. Entonces él se queda a trabajar. Esos cuadernos, él encuentra otra oportunidad. En esas épocas, Riobamba era la capital del Ecuador, literalmente. Los grandes hacendados. Ahí se firmó pues ahí estaba la Constitución, porque era eso. Entonces él encuentra que el tren se va en tren a Riobamba y encuentra que, como el dicho dice aquí, falta venderles suelas de zapatos.
Entonces él coge los cuadernos, la papelera y le vende a unos señores Jubín que se llama La Reforma Hoy. Y que ahora es de La Favorita, ¿no? Pero mi abuelo es el que funda La Reforma. O sea, del origen de la Reforma. Ya. Se va para acá y mi abuelo, y eso lo descubrí por mis hermanas de padre, que les volví a ver a los 45 años de la muerte, con la muerte de mi madre, aparecieron ellos a darme el pésame y bueno, y comenzamos de nuevo a hablar. Porque no les había conocido años, 45 años nunca tuve relación con ellos, más que alguna vez que tomé esos helados chinos y nada más, no me acuerdo nada. Entonces... Los helados chinos que se pegaban en la lengua. Claro, claro, esos TSKO que había famosos ahí por la Colón, por ahí, ¿no? Claro. Entonces, es lo único que me acuerdo. Entonces, al final, mi abuelo hace una fábrica de suelas en Riobamba y para 1939 fallece de un infarto. Y cuando fallece, la pobre señora, que era su esposa, que se había casado 5 años atrás, tenía 20 años. Y no sabía qué hacer con esas máquinas. Y le vende a un señor Cuesta esas máquinas y él lleva Ambato. Y ese es el origen de Plasticaucho. Bueno, y algunas cosas más que hace Plasticaucho, ¿no? O sea, la fortuna siempre ha rodeado a los Krugers. No, estaba ahí como que siguen. Latente. Pero no sé, está enterrado en Riobamba, mi abuelo. Ahí está Ernst Kruger. Pero no dejó nada. Entonces, eso es como una anécdota. O sea, es como que hay una energía que atrae puede ser. y la riqueza. Me hubiera gustado conocerle a él. Además se llama como Ernst. O sea, qué coincidencia. Mi papá me puso Ernesto por el Che, pero mi abuelo se llamaba Ernst, que es Ernesto. Entonces, al final, bueno, pasa el tema, entro a la universidad y en la universidad también me becan. Y ahí, bueno, como era ya, aprendí que había que viajar. Me invitaban unos de mis amigos, vamos a la casa mía. Y había gente de provincia. Y eran de Piñas, del Oro. Uno de mis mejores amigos, Roger. Y Roger me llevaba para Piñas. Y yo ya estaba, me encantaba. A ver, estas vacaciones me voy para tal lado, estas vacaciones me voy a... Y una de esas vacaciones me fui a Bahía. Ahí me había enamorado de una chica que vivía en San Isidro. Pucha, era... Pero yo descubrí en Bahía, siempre encontraba algo para buscarle algo. Y veía que unas costales caminaban solitos. Yo decía, ¿esos costales caminan solitos? Y claro, yo decía, y le preguntaba a la gente, ¿y qué son esos costales? Y me decían, son langostas. Ok, langostas. Y ahí aparece la persona que me enseña a vender. Un jovencito que no tenía más que un segundo grado de primaria, en donde nos hicimos amigos. Una vez creo que conocí en Quito, allá, y él era de Manabí. Y este señor, Alejandro, me acuerdo su nombre, me decía, vamos a vender en Quito esto. Vos compra esto y nosotros, yo le digo, ¿dónde podemos? Ya, la aduana. ¿Te acuerdas la aduana que era la Claro, que en el había mucho dinero, pero mucho dinero, yo no. no sé, dinero por la corrupción que se manejaban, yo qué sé, pero había mucho dinero. Y claro, vinimos con un tarrito azul lleno de langostas en la Reina del Camino. Llegamos allá, medio mal dormidos, fuimos allá y yo me paré así con una langosta, pero de veras, ahora ya no hay tan grandes. Una así como las de Galápagos que he visto que sí son. Y me paré ahí y el mundo comenzó a cambiar porque me comenzaron a caer gente y en una hora se acabó todo el tachito. A la siguiente semana, porque íbamos a un viaje semanal, yo estudiaba en la Politécnica y hacía un viaje semanal. Era una cosa brutalmente fuerte. Pero comenzamos 2 tachitos, 3 tachitos, 4 tachitos, 5, 6 tachitos llegué a traer. Pero era brutal. Ya la Reina del Camino ya nos conocían, pero también nos cobraban más porque decían que les dañaba el techo. Porque imagínate, era hielo, más... Y ya comencé a traer los langostinos también. O sea, ya era una cosa... Y ya así, era un negocio. Un negocio, claro. Yo no le veía a mi enamorada que era el pretexto para irle a ver, pero ya no podía. Y después ya se fue para el Oro y ahí quedó todo. Pero yo seguía comercializando mariscos. Y al final hasta se nos ocurrió comprar una panga. Y esa panga comenzó a pescar para nosotros y todo. Pero ya estaba agotado 2 años y medio en eso. Todas las semanas viajando. Viajaba en la noche, compraba en la mañana y me iba en la noche. Es decir, era por vuelta.
Y claro, comí riquísimo porque, esto va a llegar quemado, esto va a llegar quemado. Y, tremendo festín antes de irnos, ¿no? Y al final, eso fue que de una manera u otra me hizo generar un dinero, más las clases, más todo. Ya tenía algo que me hizo algo, estudiar y tranquilo, yo vivía bien. Al final, esto te da para estar tranquilo a mi mamá. O sea, ya éramos, yo le invitábamos a la chifa, me encantaba un chifa que había en la Villa Flora, que era fenomenal. Y era el premio de la semana, así me iba con mi mamá feliz y todo. Entonces era bonito. Ese es el papel del dinero, que te haces disfrutar lo que te lo ganas. Y obviamente ya me graduó de ingeniero. La verdad que no sé para qué estudié tanto tiempo en la Politécnica Nacional con tanto sacrificio, porque era muy impráctico todo. Yo había estudiado negocios. Coincido plenamente Claro, con claro, Ernesto Kruger, decir que no hay profesiones de éxito, hay personas de éxito. claro. Y yo me acuerdo que estudié casi 7 años sin jalarme nada. Fui el segundo en notas, pero era porque el primero era mi mejor amigo y vivía en la Villa Flora. Y yo le decía, ve, esto van a tomar, nos Competitivo. vamos a hacer esto. No, él era el mejor y siempre fue para mí el mejor porque era un genio. Él tenía algo de mucho. Yo era el que conectaba y sabía, a ver, me conseguía a alguien que había tenido, conseguía exámenes del año anterior, veía, entonces yo era me valía Researcher. de lo que creo que va a hacer y él era, mira, esto parece que han tomado el año pasado, él lo resolvía. Yo no entendía algunas cosas porque pasaba viajando, él lo entendía, me explicaba, estudiamos, dábamos 8 pedazos al día siguiente y flag, él sacaba 10, yo a veces sacaba 10, él sacaba 10, yo sacaba 9, pero era porque él era como maestro de las cosas que yo no alcanzaba por tiempo, ¿no? Y él fue el amigo con el que empezaron a trabajar No, en- él fue, ahora es rector del colegio alemán, pero es una persona extremadamente querida por mí. Se graduó, mira lo que es la vida. Yo me gradué de ingeniero, él se demoró en graduarse de ingeniero, por X, Z razones. Entonces, al final uno tiene las personas adecuadas en el momento adecuado y saber usar a las personas en el buen sentido para claro. lograr un objetivo. Después ya comenzó y obviamente apareció mi esposa y pues yo tenía que hacer una tesis. Chuta, me demoré 2 años. Técnicamente para terminar la tesis era 2 meses de sentarme y sin parar. Pero estuve 2 años pajareando, yendo en el barrio, haciendo deporte, haciendo cosas, eh, enamorado, de aquí para allá, un poco de pajareando, digo, Un poco de vida. sabática, un poco sabático, porque sí, daba mis clases, con eso tenía para esto, ya los mariscos había dejado, pero ya comencé a entender, y claro, ya decido casarme con mi esposa, y ahí digo, bueno, ya tengo que tener un trabajo, consigo un trabajo en una compañía guayaquileña que se llama Maint, que se dedica a tecnología, que era la IBM ecuatoriana, digamos así. Y yo comienzo a trabajar ahí, comienzo a aprender, 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 aprender. Mi actitud de aprendizaje nunca ha parado. Eso era aprender, aprender. Y claro, cuando uno aprende, sobresalías en el medio de los demás. Y claro, trabajé ahí un año y unos meses, y ¡pam! Aparece que van a ser un niño, mi hijo mayor, hijo de madre, y ahí los pañales ya cuestan más. Decía, hacia el presupuesto, por eso sí, muy presupuesto. Y en el presupuesto decía, y ahora no me va a alcanzar lo que estoy ganando, porque ya tenía un trabajo fijo, y les pido que me suban el salario a mi gente de Guayaquil. Y me dice, mira, de Guayaquil no aprobaron la subida. Y yo me quedo frío y digo, no me va a alcanzar, ¿qué hago? Y ahí viene una decisión importante, digo, bueno, voy a dedicarme a hacer mis chauchitas, porque puedo, que alguien me llamaba de tecnología, a dar clases con computadora. Había adquirido la computadora en la universidad con préstamo del IES, y voy a trabajar con computadora, y comienzo, yo era ingeniero electrónico, yo sabía los circuitos, armar circuitos, ver cosas, ver temas industriales, pero computadoras, digamos que era menos, no era de sistemas, pero comienzo a aprender la cosa de sistemas. Y voy a retirar un título para mi hermana que había que retirar en el colegio que yo había estudiado, y me dicen que tienen problemas con el sistema de notas y calificaciones. Y yo comienzo a entender cómo opera, comienzo a saber en cómo opera la programación, porque un politécnico lo único bueno es que sabe leer manuales y aprende.
Y me puse a hacer con un amigo que él sabía más, le llamé, dije, ve, hagamos esto, arreglamos, y arreglamos un software ahí. Y ahí entendí cómo el modelo de software y las cosas que hacías por software podría ser un gran trabajo. Y Un buen claro, negocio. y estaba llegando la ola de la tecnología y el software, había poquitos. Y pues comienzo a ver y le salió también que me dicen, venga que trabajas de profesor acá y todo. Y me dan una oficinita, pero yo no trabajé de profesor, sino que yo comienzo a manejar, y se arma un centro de cómputo, da enseñanza, y yo hice todo eso, compré computadoras, comencé a enseñar en el colegio algunas cosas, y a la par renuncio al trabajo de Guayaquil, y comienzo a tener un contacto de amigos que me llaman, oye, ¿por qué no nos asesoras en una compañía? Y me acuerdo entre las primeras que hubo, había una compañía de telecomunicaciones que se llama Quatronics y me hacen que le Buen nombre, asesore. porque ha quedado el nombre Quatronix, sonaba mucho. Sí, sí, sí. Y el señor, los dueños de los españoles, familia Fortuny, me quieren que nos modernice entre Estados Unidos, la conexión con Estados Unidos, la comunicación. Yo estaba en mi papayal y ahí comienzo yo a hacer todo, más el colegio, y comienzan a llegar clientes. Y Y empiezan a comienza, llegar premios también. no, todavía no. Y después yo decía, si yo puedo hacer un software para un colegio, también debería ser para una empresa. Y ahí encuentro a un socio mío que en teoría le digo, ven acá, quiero que tú veas lo que yo estoy haciendo. Y comienza, y claro, él trabajaba como jefe de tecnología de un grupo que en ese tiempo era muy importante, Firmeza. Entonces con Firmeza que hacían los reguladores. Entonces él no se quería salir y yo seguía avanzando, seguía avanzando, seguía avanzando, seguía avanzando. Y luego hice un proyecto grande en el Ministerio de Obras Públicas. Lo gané con unos israelitas, trabajé, les hice ganar plata a los israelitas no podían creer que había una persona como yo haciendo proyectos, porque ellos traían de afuera. Hice un capital ya más grande, compré la primera oficina y le dije, bueno, si vas a venir o no. Y él me dijo, ya, ya. Ahí, cuando ya vio la oficina, estaba en las Chires de Portugal, la oficina, y ahí obviamente habían nacido Kruger y asociados, sin ningún asociado al principio, pero luego unos poquitos, éramos 10, 15, 20, y como yo dije, el software puede ser, y ahí sí necesitaba un software para una empresa. Y mi socio que lo incorporó se llama Miguel Rivera, él se dedicó a los ERPs, a los sistemas contables financieros, y comenzamos a vender a Marathon, a Martin Icing, estas empresas, Scraperles, me acuerdo que eran industriales. Y scrappers que vendían repuestos. Herramientas, ¿no? Herramientas. Después, me acuerdo también Kubiec, Novacero, algunas empresas muy reconocidas. Y ya el software para empresas lo logramos y ahora decíamos para una cadena nacional y con Novacero trabajamos en todo el país. Y decíamos, y si es del este, ¿por qué no hacemos para que sirva para el mundo? Porque nuestra meta debe ser el mundo, hacer un software para el Ecuador, para todo el Ecuador, que use todo el Ecuador y el mundo. Entonces, con esa visión, en el 2002 ganamos una licitación internacional y mira que yo soy, por coincidencia, llegué al tema, ¿no? O sea, el software yo no es que, era porque yo vi la oportunidad y dije, aquí es. Yo siempre he sido buscar esas oportunidades, entonces ahí aparecí que querían, el IES estaba quebrado, tenía problemas y la tecnología que había digitadores, los mainframe, yo decía, no, hay que usar internet, hay que hacer esto y hicimos la historia laboral del IES, que hasta ahora es la misma función, el core de atrás es la nuestra. Y desde hace 20 y pico de años, 23 ya exactamente, hicimos el software para todo el Ecuador, la historia laboral, que usan todas las empresas cuando afilian, cuando desafilian. Y de tal exitoso el tema que se cobró, que hicieron hasta un banco, el banco del IES, y ya era más líquido. Bueno, luego los políticos aumentan gentes y ahora están con problemas del IES, como yo lo encontré hace 23 años. Es un tema cíclico. Pero yo me acuerdo que eran 11,000 personas y con esto les dejamos en 7. La ciencia no se puede asociar con Hoy la creo que son política. más de 30,000 o 40,000 personas, no tengo el número, pero es una estupidez. Ahí es la ineficiencia mal hecha, ¿no? Pero bueno, es un tema. Y modernizamos de eso. Después doña Elsa de Mena nos ubica, modernizamos SRI. la parte, el SRI, después la Projusticia, hicimos algo de la justicia. Si hubieran usado el software que dejamos ahí, Por supuesto. hubiera evitado todas las cosas de justicia y todo eso, ¿no? Entonces, ese crecimiento fue siempre así. Ya éramos 50 personas, 100 personas,
150 personas, 250 personas, y seguía creciendo la empresa. Nos movimos para el Batán, una casita que tenía 4 plantas, y era el garaje. Pero el garaje después se convirtió en un edificio, y bueno, ahora estamos en 2, y comenzamos a siempre incursionar cosas. Después de eso, trabajamos en el IES, la corrupción era terrible, yo ya no, la parte pública comenzó a deteriorarse más y más y más por la corrupción. Me acuerdo que en la época la corrupción comenzó a ser fuerte desde el 2005-2006, y de ahí en adelante no paró. Entonces yo tenía que buscar formas de que teníamos una gran plantilla, un gran equipo, y de ahí comenzamos a trabajar, a ver, y nos surgió una oportunidad para participar para una empresa que haga el software para Corporación Favorita. Un software chiquito que hacían. Y éramos los peores. O sea, el cuarto en precio era los peores, en tecnología éramos los cuartos. Peores no tanto por técnicamente hablando, sino en precio. Entonces ganó una empresa de Argentina, luego una hindú, luego una de acá, y el dueño preguntó de dónde son estos alemanes. Y dijeron de Ecuador. Éramos la única ecuatoriana. Entonces dijo, la plata tiene que quedarse eso, denles a los que quedaron, a los ecuatorianos. Y nos confiaron a nosotros hacer, y de ahí hicimos todo lo que vemos hoy atrás del Corporación Favorita, es hecho por nosotros. Sí, la parte de atrás, pero no, el back office y cosas, la bodega, todo lo que es exitoso, somos digamos, un componente importante de esa gran compañía de los señores Wright, que les aprecio muchísimo y que soy muy agradecido porque si bien no puedo trabajar para otros, pero estoy contento de trabajar para una gran compañía, ¿no? Podría haber trabajado para más retail y todo, Por porque decisión. nos llamabas. Como ellos tomaron la decisión Pero de es una Ecuador. ética. Si eres fiel contigo, contigo, tú tienes que ser lo mismo. Y eso así ha sido hasta el día de hoy. Y entonces, a partir de ahí también habíamos trabajado con empresas israelitas de cosas y obviamente ya comenzamos a trascender fronteras. Nos llevaron a Perú, nos llevaron a Chile. Intentamos de vender algo en Bolivia, comenzamos a hacer un proceso, luego desarrollamos un edificio medio emblemático en el Ecuador, único, que tenía toboganes y un estilo único, ¿no? Que tú lo conoces. Bueno, sí, y al parecer también Google tenía algo de esa filosofía, ¿no? Yo digo, yo viajé mucho a California, perdón, al Silicon Valley, y aprendí muchas cosas ahí de cómo debe ser una compañía, cuáles son la cultura. Y fuimos un referente de cultura a nivel regional. La CNN vino a vernos, a Javier Serviá, Oppenheimer nos entrevistó, o sea, mucha de la gente con quien he estado, tuvimos mucha relación por el modelo de trabajo que teníamos. Que avanzó increíblemente y claro, nos habían visitado casi 50,000 personas. Era una atracción turística el ir a visitar nuestra empresa, porque la gente salía riéndose de que se bajaban por toboganes del piso y tal. ¿Y de dónde nace eso? Eso nace por culpa de una hija mía. Mi hija, al frente teníamos la casita con el garaje que tenía 4 plantas y siempre estábamos ahí, pero era una oficina tradicional que ves escritorios, cosas así. Y mi hija me dice a los 15 años, papá, qué feas que son tus oficinas. No voy a trabajar contigo así. Nunca voy a trabajar contigo. Entonces, para un papá, la única hija, la más querida, así. Entonces comienzas a decir, bueno, es la más querida, no quiere trabajar conmigo, pero yo voy a hacer... Es como que te lanzan un desafío, ¿no? Y ahí entendí que venían los millennials, y los millennials tienen un comportamiento de los colores, entonces yo entendía, como tengo la relación con los Legos de chiquito, los colores de los Legos, los colores en general y todo esto, la filosofía del color, el naranja. Entonces yo decido hacer, porque ya había el mandato 8, no podías trabajar en una compañía sin recibir la utilidad de esa compañía. Entonces, al final todo eso hizo que creemos un edificio. Nos tocó hacer un edificio, porque éramos como 500 personas. Y claro, hicimos el edificio, pero ahí monté en función de lo que mi hija ya había dicho, que tiene que haber juegos, debe haber juegos. Entonces mi hija después trabajó conmigo algunos años, y claro, a mí me pasan las cosas por vivencia. Cualquier cosa dice, ¿qué se te ocurrió
No, es la vivencia y la necesidad, vivencia y necesidad. Y claro, después de eso hicimos una serie de ideas, vinieron los otros hijos, mi hijo mayor estudió leyes, comenzó a trabajar conmigo, mi hija hacía marketing, el tercero era un desadaptado social en el colegio, era un chicuelo que le contaban solo las chicas, y el último era el mimado de todos. Al final, esas vivencias siempre disfrutaba, yo trabajaba duro, pero yo me buscaba un mes en el año, a veces 15 días o un mes de golpe para estar con ellos, irnos de paseo. Y yo me gastaba en vivencias en muchos países, nos íbamos a Europa, China, Brasil, Estados Unidos, y disfrutaba. En una la entrevista familia. en el 2014 anuncia que se va a retirar Sí, Ernesto. sí, sí. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué se queda? De hecho, técnicamente me retiré el 2014 y comencé a dejar que se delegue y todo, ¿no? Y obviamente me dediqué a lo que me encantaba, el deporte, el fútbol. Ahí comienzo mi relación con el fútbol, Norteamérica, el equipo con Marcos Zambrano, algunas cosas. Y ahí yo conocí a algunos de los famosos de hoy, eh, pero eran jovencitos. Eh, Todos los futbolistas que están en la selección, en el París, ya eran jovencitos y ya pintaban para hacer grandes cosas, ¿no? Pero de alguna manera el retirarse era irnos a hacer cosas que me gustaban. Y la compañía seguía avanzando. Funcionando. Entonces fundo Kruger Labs, que era el germen de todo el ecosistema de innovación, de todo eso. Y ahí es cuando empieza a preocuparse por el carbono. Me comienza a ver el tema de muchas cosas, ¿no? Ahí comienzan a surgir cosas. La vivencia de mis hijos también me hace pensar que la educación debe cambiar. A los 10 años le saco a mi último hijo del colegio. Un desastre el primer Y año. le pone un colegio al guagua. En online. Y un desastre el primer año. El segundo yo no me quería... pero comienzo a entender qué debíamos enseñarle, cómo debía aprender. Y comienzo a vivir esas vivencias. A la par, la parte tecnológica, comienzan a surgir oportunidades interesantes que nos dicen, ven a España, aquí, ¿por qué no sales a la bolsa? Entonces yo me separé un poco de la operación y estaba técnicamente retirándome, pero no, ahí comenzó el proceso de España, comencé a viajar mucho a España, mucho ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Imagínate que cogía el avión como bus, o sea, era una semana aquí, 3 semanas en España, a tal punto que ya tenía, hasta la nacionalidad tengo de tanto viaje, digo, porque podías a los 2 años de residencia, al tercero puedes pedir, pues siendo de Latinoamérica. Y así, bueno, yo hice a los 4 y al quinto ya tuve la nacionalidad. Pero el viaje, las cosas, y comencé a expandir la empresa. Compré una empresa en Centroamérica, en Costa Rica, comenzamos a trabajar para Estados Unidos. Entonces yo me dediqué a viajar, no a la operación, pero sí a la parte internacional, de abrir cosas. Fundé otras empresas de energía, invertí en una de telecomunicaciones. Mi hijo le dije, hazte una compañía de legal, y atiende a otros, no solo a Kruger. Y el chiquito, el tercero, estaba por graduarse y dijo, a ver, ¿qué quieres hacer tú? Diseña la escuela, diseña físicamente como quisieras la escuela. Habíamos conocido a Jürgen Clary, que es un amigo. Él había hecho un documental de un crimen llamado educación, y en ese crimen llamado educación yo le dije a mi hijo, yo me encargo de lo metodológico, tú encárgate de diseñar cómo sería lo que tú quisieras y dime. Y más lo aprendizaje que tenga. Entonces diseñamos un colegio. Para el 2019 estaba listo, pero había que pedir permisos. Todo un drama que era. Yo no entendía nada de eso. Y teníamos plataforma virtual, teníamos todo, pero no teníamos alumnos todavía porque el colegio necesitaba el permiso. Pero ¡pum! Llega la pandemia. Y en la pandemia éramos el único colegio digital que estaba listo. Y me lanzo al estrellato. Claro, a un chiquito de 20 años, ¿quién iba a confiar en un chiquito de 20 años? Es decir, el colegio lo dirijo yo. Pues era él el que dirigía, porque yo estaba en otras cosas y yo apoyaba. Pero día tras día durante la pandemia, yo me lanzo y digo, señores papás, mi hijo, y quisiera, ¿quién más quiere compartir esta idea de este colegio? Es un colegio disruptivo, vamos a hacer esto. Y 20 papás creyeron en mí, más 21 estudiantes. Y comienza así un colegio.
El colegio es Kruger School. Y claro, entenderás, súper entretenido. El primer año, 21. El siguiente año, 70. El siguiente año, 200 alumnos. Y comenzó a crecer rapidísimo. Y claro, ya fue híbrido. Ya fue primero, no solo Presencial y... no solo era remoto, después fue presencial y remoto, y luego totalmente presencial. Y después, claro, como tiene la misma filosofía, el ADN mío, este muchacho decía, vamos a abrir en Guayaquil, hablamos de Guayaquil, abrimos en Guayaquil, bueno, hablamos de Manta, Paz, hablamos de Manta, hablamos en Cuenca. Y luego nos asociamos también con el mejor profesor, el director de la San Francisco, el Colegio Menor, le encantó y formamos la primaria en Tumbaco. Y esto ya tiene casi 900 alumnos, está para los 1000 la meta, gran meta inicial que tenemos. Lo dirige mi hijo, se llama Ernesto. Y es una cosa que trascendimos, ¿no? Para ese tiempo, mira, también las circunstancias. Nosotros becamos el 22% de nuestros alumnos. Eso puedo comprobarlo yo personalmente porque mis nietas Están becadas. están becadas y Dios Mira. te pague. No, Sí, eso Dios te es parte, pague. eso es parte de nuestro proceso, porque a mí me becaron, porque a mí me dieron Qué algo. Entonces yo bestia. estoy devolviendo exactamente lo mismo. Y había un niño, bueno, no un niño, un muchacho ya adulto que tenía 16 años y estaba en el Juan Montalvo. Y fue allá, con ese cambio de mentalidad y No, todo. y le becamos, fue allá, fue brillante el chico, se llama Steven. Es amigo de tu hijo también. Sabe Sí. estar en el grupito de todos. Y claro, el Steven que no quiere estudiar en la universidad. Y tenía las becas. Y ¿por qué no quiere estudiar en la universidad? Y yo pero le pregunto a Steven, ¿qué pasó? No, es que yo quiero trabajar. ¿Por qué no me da el tiempo para estar 4 años y todo? Porque yo tengo que mantener mi casa. Clean. La misma historia. La misma historia, qué bestia. Entonces ahí dices, me quedo pensando, digo, oye, los muchachos necesitan un centro de empleabilidad. Algo que les dé. Y formamos un instituto. Y nace el Instituto Exponencial Kruger, que luego le dejamos Instituto Kruger, que es un instituto técnico superior. Qué increíble. Y ahorita estamos reestructurándolo, nació Vivencia hace y un año. necesidad. Vivencia y Vivencia y necesidad. Entonces, claro, viene el tema, pero yo te había dicho, y comenzó a crear cosas, un tema de medio ambiente, Qué bonito. con una sociedad, con una persona que lamentablemente no actuó bien. Te pasa de todo, ¿no? Los socios son inevitables, y se ven los socios cuando hay la necesidad. Cuando no ponen por partes iguales o cosas o lo que toque, pues ya sabes que no son socios. Y eso me ha tocado en los últimos, algunas empresas he tenido que separarme porque la sociedad no es justa, ¿no? Entonces, en esa línea surgen más empresas, surge también el vínculo con el fútbol, nunca perdí. Aparece Antonio Valencia, formamos el AVE 25 y quedamos del primer año que yo ingreso campeones de segunda categoría en Pichincha. Fue una sensación muy bonita de lo que habíamos hecho. Un Antonio, una gran persona. Bueno, y comenzamos a trabajar en la idea. De hecho, Kevin estuvo ahí Yo también, también tangencialmente fui a cubrir la final. Sí, entonces nosotros muy felices porque estábamos haciendo también un tema social, apoyando el fútbol para que la gente salga de las pandillas, de los temas a través del fútbol, ¿no? Y bueno, y después de eso, con todo este marco de 2 empresas y todo esto, obviamente en teoría debería estar retirado, ¿no? Y aquí, Pero aquí era cabe una pregunta. ¿Cómo se pudo mantener el ego dentro de... sin el que ego- explotara el ego? Porque como se viene de una formación humilde, muchas veces hay gente, tengo experiencia con gente que se ha crecido y no mide. A ver, al final todo es cuestión de las personas. Yo detesto cuando hay, por ejemplo, si yo veo una persona con su ego muy grande y todo, yo me alejo. Porque yo aprendí y mis hijos aprendieron a llevarse con todo tipo de gente. Por eso que en los fútbol hay morenitos de todos colores, digo yo, y mis hijos son embebidos con ellos, se llevan bien. Porque la enseñanza que recibimos en la casa, en la forma de ser, es de entender que no hay razón de creerse superior porque tengas un X o Y, sino que en la vida uno tiene que aprender a ser humilde, es decir, aprender a decir no sé,
aprender a decir, estoy dispuesto a aprender a hacer las cosas desde el punto de vista de la necesidad de la gente y saber que hay alguien muy superior a nosotros que es Dios. Y ese es el factor que me pone a mí en el piso. Y conforme pasan los años y las vivencias que vives, ¿Cómo entiende Ernesto Kruger a Dios? bueno, yo desde muy niño con mi propia madre, lo entiendo como una energía que está en todo lado y que le pueden llamar Espíritu Santo, cuanto, lo que sea, pero estamos conectados, toda esa fuerza vital. Y el tema mental de la conciencia, la relación con ese Dios. De esa energía perpetua, como decía Sócrates. Sí, de esa relación con Dios, de saber que Él es el todo y obviamente que es una personalidad y que entiendes que no puede haber tanta maravilla. Y a mí me estoy escribiendo un libro que se llama Hacking the Life, eh, que es desafiando la vida o hackeando la vida, o en fin, Hackeando que la es, vida. que es lo que te estoy contando ahora. Las vivencias con más detalles y experiencias y tips para la gente que espero terminar este año. Este sería un tip, ¿no? Ajá. El que acaba de decir que Dios es una energía, entonces se sugeriría a alguien que no pierda la fe. No Lo pierda la importante humildad tampoco. Es que decir, tenga la fe cuando y nosotros tenemos todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, no es por voluntad que nosotros somos valiosos y que podemos ser por nosotros. Hay alguien que inventó el cerebro. Hay alguien que inventó todo lo que tenemos, los sentidos, las cosas. Alguien nos dio la capacidad de que un corazón siga latiendo, que siga alimentando de oxígeno. Lo maravilloso que estamos hechos. No se puede decir que es una trascendencia de una evolución en un sentido para poner las piezas en su lugar, en su momento, y todo tan bien hecho. Yo que entiendo mucho de inteligencia artificial y que emulamos el comportamiento de las neuronas a través de las redes neuronales y que eso sirve para los inteligencias generativas que hoy vemos que son brutalmente sorprendentes. Entonces hay que entender que detrás de eso hay Dios. Pero hay una cosa en el pa- dicho que yo te dije al principio, eh, sueña. Es verdad, uno tiene que soñar, pero la capacidad de soñar viene de Dios. Y lo imposible solo tarda un poco más. Efectivamente, todo es posible, pero hay que pagar un precio. Y ahí viene el tema, ¿y qué significa eso último? Entonces, a veces uno puede tener el éxito aquí, aquí, allá, por todo lado, pero te va a tocar pagar un precio. no es lo que uno dice, sino lo que Dios quiere para los que mantienen fe. No, lo que Dios quiere no, lo que tú decides. Porque tú puedes estar con Dios, puedes tener una relación espiritual, con oración, meditación, lo que tú quieras. A eso me refiero, que no se le permita a nadie que pierda su fe, cualquiera que tenga, Sí, y respetar la que otro pero tenga. el tema es que pagas un precio. ¿Y qué es lo que pasa? Te estás viajando, estás de un lado para otro, estás de un lado para allá, alguien está sufriendo una pérdida, Tu cuerpo. tu familia primero. Entonces, claro, yo he tenido muchos problemas de familia. No tanto en el sentido de con X, ya sea, pero problemas familiares por el sentido de no estar. Entonces, claro, cuando no estás, se afecta a tu esposa, se afectan los hijos. Y muchas veces ese no estar es un precio que pagas. Por eso uno suple diciendo, vamos a irnos de un mes de vacaciones, pero no estabas en el proceso de educación total, o cuando eran niños más chiquitos yo estaba metido en un banco haciendo cosas. Y ahí se cumple lo que dicen los franceses. Tu me manques. ¿Y qué significa? Tú me haces falta, porque no estás. Claro, entonces he pagado ese precio a veces con enojos de mi esposa o que mis hijos me hayan dicho, papá, yo te necesitaba acá y no estuviste. Claro, uno trata de mejorar eso y en los últimos hijos ya fue mejor, pero está ahí ese precio. Y después hay otro precio que terminas pagando, que es el hecho de que tú crees que estás bien, que te mueves bien, que estás alimentándote con restaurantes famosos, lo mejor de lo mejor, pero estás tu cuerpo sufriendo cambios de horas, a veces duermes menos, a veces duermes sin ese contexto, y básicamente va en un vorágine del tema. Entonces uno no se da cuenta y dice,
Estoy bien, soy súper fuerte, hago deporte, soy Superman. Pero el empresario a veces exitoso, que el éxito le llaman por las empresas, por el dinero, por lo que sea, la salud te pega. Y a mí me pegó, sin darme cuenta. Te decían el colesterol y claro, uno pasa. Y bueno, te haces un chequeo y en el chequeo médico te dicen, y claro, te has demorado 4 meses porque debías hacerte en enero, te haces en abril, y dice el médico, oye, tienes un problema muy serio en el corazón. A los 40 años ya había tenido una miocarditis, que es como no te paras de corazón por un virus, pero te hace ver que la muerte está ahí, ¿no? Y a los 40 años tuve exactamente un tema de miocarditis. Pero bueno, en este año, en abril, me detectan una coronaria tapada y otra por taparse. Y te dicen, tienes entre 2 semanas y 6 meses de vida porque te va a dar un infarto. Y es brutal. O es más, ya te ha dado algo pequeño, pero porque eres deportista está como sacando las arterias del huequito, tratando de estirarse y se te han generado unas ramificaciones, pero está tapado. Entonces cuando te llega eso, ¿y ahora qué hago? Bueno, había que operarse del corazón. Y cuando te dicen una operación del corazón, te viene a la mente lo peor. Una cosa, cirugía mayor y ya mejor 50-50. Mejor anda haciendo un testamento, haz las cosas, porque el precio está cobrándose. La factura está para... Y está ahí. Y de ahí llega, y bueno, me voy a España, me opero, me recupero, a la semana me sacan ya del hospital, rápido, pero estaba partido el esternón. Me habían sacado una vena del pie, me habían puesto como bypass acá y otra vena de la mamaria y me habían puesto acá también. Y en esa línea, digamos, estoy hoy. Hace 6 meses me operaron. Tal vez no se nota, pero estoy con esto. Y entendí que, bueno, es otra oportunidad que me ha dado Dios. No sé para qué, pero ahí estamos. ¿Ernesto tiene miedo a la muerte? No tengo la mierda. Ahora la enfrenté. Te digo, era un poco especial, pero yo siempre digo, como todo no es imposible, tarde o temprano podremos vivir sin morir. Y yo creo en eso que va a suceder. Vamos a morir, claro, todos vamos No, a pero morir. yo creo que no vamos a poder. Ya este momento estamos trabajando, el ser humano ya tiene el Instituto de la Muerte, que es para lograr que el ser humano sea amortal. ¿Qué significa eso? Que te pueden reemplazar las piezas. Claro, te dan un balazo y te mueres, te mueriste. Pero con reemplazos puedes extender la esperanza de vida. Y está tratando de descubrir cómo detener el envejecimiento. Exacto. Está cercano ya a esto. Eso, Un hombre de tecnología y de ciencia como usted. Claro, imagínate que con la inteligencia artificial ya las cosas se pueden decir que se puede. El genoma humano, antes sintetizar toda la estructura del genoma, que es la base de todas las células, la base de todo lo que somos nosotros, necesitaba de grandes centros de cómputo y cosas y años para lograr. Hoy se hacen horas. Y con la inteligencia artificial se puede determinar cosas. ¿Y no estamos cosas. jugando a ser dioses con la inteligencia artificial? Sí, se puede jugar a ser dioses, pero hay algo que el ser humano tiene, que es la empatía, la conciencia, la conexión. La humanidad. La humano. parte humana. Ahora, de que va a llegar a ser más tan fuerte como el ser humano, con amigas que yo tengo que estar trabajando en la conciencia digital y la conciencia, la inteligencia artificial puede llegar a tener conciencia también. Entonces ahí, claro, estamos jugando, pero más allá del tema, imagínate, nosotros somos autosuficientes con nuestro cuerpo y todo. Imagínate una inteligencia artificial necesita energía, necesita conectarse, es dependiente de nosotros. Ahí está la diferencia. Necesitamos vivir en la convivencia que se une la gente. No puede vivir solo el ser humano. Exactamente. Entonces, ¿era eso? Sí, es un mundo que vivimos expectante de muchas cosas. Lo interesante es que, en mi caso, de lo que te estoy contando, son vivencias que me han permitido llegar hasta acá. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Priorizando lo importante. El proceso de retiro sigue ahí desde el 14.
Pero soy inquieto. Con mi ida de 6 meses encontré algunos problemas. Ya no busco gente tóxica, es decir, socios que no aportan, fuera. Y cierro o la compro o hago la empresa o que quede. Pero ya me comienzo a priorizar qué es lo importante, Seamos más socios en importante. algo, le propongo una sociedad. Claro, claro. Ahorita. Claro, Que la parte de gente que no se comunicaciones. preocupó, la gente que no se preocupó a tiempo, porque debe ser paralelo esto, de entender que el cuerpo humano es finito Sí, y que y es debería ir vulnerable. paralelamente cuidando el cuerpo, educando la mente, porque somos víctimas de la industrialización. Sí, Somos adictos al azúcar, adictos a muchas cosas. ahora me he dado cuenta de muchas cosas que uno no hace bien. El pan, el azúcar, todas estas cosas afectan al colesterol y el colesterol es la causa del calcio y eso es lo que me pasó a mí. Y era porque yo comía y bueno, he tenido el gusto de ganar premios, de hacer muchas cosas, de estar ante el rey de España dándome un premio, con Florentino Pérez para hablar de fútbol 1 hora, con Max Verstappen en la Con Guillermo carrera, Granja, con Guillermo Granja en una entrevista, con gente muy, muy valiosa, portadas de revista, todo. Pero siempre recuerden a las personas, les digo, con esa sinceridad y humildad del caso, todo eso tiene un precio. Y mi precio fue, bueno, en la familia estoy bien. Sí, con problemas, estuve con mi esposa separado un tiempito, pero parte del proceso de redescubrirse. Y yo soy muy agradecido con ella porque tuvo que aguantar a los hijos, hacer todo. Y ella ha sufrido mucho también en muchos aspectos y yo soy muy agradecido con ella, le guardo mucho cariño. Y hoy la salud me obliga a tomar pastillas, a hacer cosas distintas, pero nunca dejo de soñar, nunca pienso que lo imposible tarda algo más, pero todo tiene un precio. Y esa es la reflexión que trato de decir a muchas tu gracias. gente y a todos que piensen y dicen, no, es que podría ser equilibrado. No, no existe la El forma. éxito va de la mano de que algo vas a tener que pagar. Los más exitosos algo van a tener que pagar con tiempo, con su salud, con su familia, con, la, con una situación de estrés o de depresión o de ansiedad o cosas de ese estilo, de temas con su salud mental también. Los de origen alemán, esperemos que no tengan la visita del alemán, que eso es lo No, más eso es peligroso. seguro que te puedas llegar y hay casos como Bausa que es triste y uno le puede pasar eso. O sea, nadie está vulnerable de las cosas, porque uno, no sé, te topas con una persona en la calle, ¿cómo se llamaba él? ¿Cómo era? Y al final te das cuenta que algo te está pasando y en el envejecimiento, las cosas, te olvidas, te vas olvidando. Hay que tener cuidado al azúcar, que es el principal culpable de estas cosas, pero te puedes llegar y hay que estar dispuesto a Y eso aquí también. viene una frase importante. Ujú. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Así Y es. cuando se pierde la salud, la movilidad, ¿por qué no lo aprovecho antes? Claro. Entonces, el propósito de esta charla con Ernesto Kruger, que sea ese, ¿no? El nuevo negocio de Ernesto Kruger. Incentivar a la gente a que paralelamente al éxito, al desarrollo personal, busque el cuidado de la nave. La nave con la que viajamos, porque muchos pensarán diferente o de la misma manera, pero hay una parte de uno que quiere seguir Ujú. infinitamente y quizás sabe que hasta puede existir la posibilidad de que la energía sea infinita, sin Así es. caer en lo teológico, pero sí en las vivencias. Sí, sí, definitivamente hay que tomar atención a muchas cosas. A veces hay dos formas de aprender, siempre digo yo, por la experiencia propia, que es la peor, o la experiencia de otros. Y espero que este podcast y esto que hemos hecho ahora les sirva a muchas personas para que entiendan cuál es su papel en la vida y que si bien yo no quiero un modelo a que me sigan o a lo que sea, pero que entiendan que todo tiene un precio y ese precio hay que pagarlo. Entonces, cuando termine el libro, recogeré algunas cosas y bueno, ahí haremos cosas de videolibros. Justo quiero trabajar con Kevin. Entonces, quiero crear un videolibro. Pero pidámosle a Kevin que haga conciencia de lo que
el precio que se paga. Así es. Todos, Porque todos. tienen todavía la edad. Sí. Nosotros leímos el libro Cerebro de Pan, donde dice que cuando no está presente la enfermedad, todavía hay tiempo para combatir. Uh-huh. Kevin, escucha a tu papá. Muchas gracias, Guillermo. Lo he disfrutado, muy amables por este podcast y estamos en contacto siempre. Ernesto, mil gracias de corazón. No, encantado. El video en acción. En redes yo comparto mi voz y mi pasión. Comunicado de corazón. Es mi oficio, es mi pasión. Ven, vive la ¿Cómo sucedió? Todo empezó con un beeper y un maletín. 30 años. Aquí nuestra fórmula para hacer las cosas es diferente. Somos humanos y es parte de todo esto. Nos ponemos frente a problemas, retos y siempre encontramos una solución creativa e innovadora para nuestros clientes. Siendo prácticos y ágiles, colaboramos siempre. Ponemos en práctica la empatía, la alegría y la humildad. Contamos con decenas de reconocimientos de partners estratégicos y reconocidas instituciones de desarrollo de software, emprendimiento, marca empleadora, responsabilidad social, equidad y seguimos sumando. Somos un equipo diverso, multinacional, comprometido con nuestros clientes y la transformación a través de la innovación. Transformamos los negocios en 14 países y en más de 12 segmentos de mercado. Somos responsables con el medio ambiente, la educación, deporte. Transformamos impulsando vidas.